Conocíamos, una alegría conocerles y una alegría ver a los que quizá por diferentes motivos no hemos visto estos días, pero que han venido hoy. Así que me alegra mucho poder verles, saludarles, encontrarnos. Así que, Jesús, pasa, hombre, te he echado de menos. Ahí está Jorge también, Luis, qué alegría de verdad poder verles a todos. Y bueno, pues sí, ya se acaba por ahora, hasta la próxima, ¿no? Último día en Las Vegas, mañana, con el favor de Dios, ya estoy viajando para Mexicali, donde también ya se han encargado de prepararme una agenda bastante interesante. Así que estaremos toda la semana en Mexicali, disfrutando de un buen tiempo de edificación ahí también. Así que, pero bueno, si voy a molestar a alguien, no sé a quién voy a molestar, sí, sí, porque sin agua no puedo predicar. Gracias. Muy bien, hemos estado desarrollando el seminario conociendo nuestra realidad en Cristo, nuestra realidad que es Cristo, y me van a permitir que comparta la transmisión porque me lo piden. Entonces, vamos a estar compartiéndoles. Gracias, muchísimas gracias. Pero en el día de hoy vamos a estar, como decía Lázaro, por donde ahí está. Vamos a estar hablando acerca de la obra eterna de la cruz. Vamos a introducirnos en eso. Lo siento por los que no vengan a la tarde, pero lo voy a tener que desarrollar entre las dos reuniones, a la mañana y a la tarde, para poder cubrir un poquito más. Obviamente no lo vamos a cubrir todo en dos reuniones, pero al menos vamos a intentar abarcar un poquito acerca de esto. Ahora nos meteremos ahí y nos meteremos un poquito desglosando el título y por qué lo llamamos de esa manera, la obra eterna de la cruz. Pero antes de eso, sí me gustaría comentar un poquito en base a lo que comentaba la pastora ahora, y porque alguien puede decir, bueno, ¿en qué se basa Kenneth o en qué se basa la pastora para decir que el que ama da? Bueno, hay mucha Biblia para eso, mucha Biblia. Primero, para empezar, nuestro propio Dios, nuestro Padre, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que se quedó sentado en su trono mirando, viendo cómo sufríamos. ¿Dice eso Juan 3:16? Solo uno, creo que ha sido Jorge el que ha dicho eso, no es lo que dice. Los demás me miraban como si estuviera diciendo yo la verdad, ¿no? Como... Entonces, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que entregó o dio. ¿Por qué? Porque el que ama siempre da a lo que ama. Siempre. Si yo me amo a mí mismo, ¿dónde voy a dar yo? ¿A mí mismo o no? Si yo amo mi familia, voy a dar a la familia, etcétera, etcétera. Este es un principio de reino. Ayer comentábamos la importancia de identificar las palabras de Jesús e identificar cuando Jesús está hablándole a la audiencia judía de la época anterior al establecimiento del nuevo pacto y cuando Jesús está hablándole a la iglesia. Dentro de todo esto hay principios que nuestro Señor Jesús enseñó que forman parte de la iglesia. Y hay uno que ustedes recordarán de manera muy clara y es: donde está tu tesoro, ¿qué ocurre? Está tu corazón. Es decir, ahí es donde nosotros vemos que realmente nuestro Señor Jesús está hablando acerca de allí donde nosotros amamos, es donde nosotros vamos a dar. Por eso es tan importante que cuando nosotros vemos personas conectadas con su economía en la casa en la que Dios les ha puesto, es porque su corazón está ahí. No necesito que me diga amén, no pasa nada, yo sé lo que creo, así que no se preocupe por eso. Entonces, nosotros, creo que alguna vez lo hemos comentado aquí, nosotros cuando hablamos a la congregación, en el momento de los anuncios y se habla un poquito acerca de generosidad, lo que hacen las personas que siempre pasan para hablar de la generosidad, no lo hago yo nunca o prácticamente nunca, creo que nunca lo hago yo, es hablar de tres cosas. Siempre le recordamos a la familia Gracia y Fe por qué damos. ¿Qué es lo que nos mueve a dar?
por qué nosotros damos. Y obviamente todo nace, por supuesto, de una naturaleza de generosidad. Eso es lo primero. Es decir, si vamos a dar por obligación, es que es mejor que no demos, porque no es lo que conviene. Pero sí nace de una naturaleza de generosidad. Primero, entender que la naturaleza que se nos ha dado es la misma naturaleza de Dios. ¿Usted cree eso? Dice, hoy lo veremos un poquito más, pero la Biblia dice que tenemos la naturaleza de Dios. Hemos sido hechos participantes de su naturaleza. Mi pregunta es, si tenemos la naturaleza de Dios, ¿cuántos creen que Dios es generoso? Algunos no lo creen, pero bueno, otros sí. Es broma, es broma. Yo creo que Dios es muy generoso. Dios es tan generoso que nos dio a su Hijo y nos dio su propia vida. De eso hablaremos ahora también. Si Dios es generoso y resulta que a nosotros se nos ha impartido y se nos ha dado su naturaleza, quiere decir que todos los hijos de Dios somos generosos. Esa es la realidad. Por realidad espiritual, todos los hijos de Dios somos generosos. El problema es que algunos no se han enterado de eso. Y por eso se comportan como tacaños. Pero son generosos. Son generosos porque la naturaleza que se nos ha dado es una naturaleza de generosidad. En segundo lugar, necesitamos entender generosidad desde el gobierno de Cristo. ¿Por qué? Yo desarrollé una serie que creo que algún día se convertirá en un libro, pero por ahora no tengo luz verde para eso, titulada así, Naturaleza de Generosidad. Y las tres columnas de esta serie precisamente eran naturaleza por un lado, generosidad por el otro, pero en medio había una palabra interesante, señorío, gobierno. ¿Por qué? Porque cuando entendemos cuando entendemos generosidad desde una naturaleza que nos gobierna, todo se vuelve más fácil. Todo es más sencillo. Porque ya nadie me tiene que obligar a dar. Por eso que esto es una obra del Espíritu. Nuestra labor como funciones pastorales es enseñar, es predicar. Esa es nuestra labor. Pero el que revela es el Espíritu Santo. El único que tiene la capacidad de traer revelación y el único que tiene la capacidad de abrir los ojos del entendimiento es el Espíritu Santo. Por eso no necesitamos estar dando latigazos y estar obligando a la gente. Necesitamos predicar generosidad, porque este es otro punto interesante. Hay funciones pastorales a las que les da miedo hablar de generosidad. Pero esto funciona así. ¿Cómo la gente va a aprender a orar si no se le enseña oración? ¿Cómo la gente va a aprender a caminar en amor si no se les enseña a caminar en amor? ¿Cómo la gente va a aprender a manifestar generosidad si no se les enseña generosidad? ¿Sabe que Pablo enseñó de generosidad a las congregaciones que Dios le permitió administrar? Y nosotros tenemos registro de eso. A los corintios, en 1 Corintios 16 les dice, cada uno de vosotros separe el primer día de la semana conforme haya sido prosperada, para que cuando yo vaya o envíe a los que tienen que ir a recoger esa generosidad, esté todo preparado y no perdamos el tiempo. Eso es lo que le dice Pablo. Usted lo puede leer en la Biblia, ¿eh? Le vuelvo a decir lo que le vengo diciendo toda la semana, no tiene que creerme a mí. 1 Corintios 16, versículos del 1 al 4, ahí lo tiene reflejado. Pero luego en 2 Corintios capítulo 8, Pablo sigue enseñando en todo el capítulo 8 y en todo el capítulo 9 acerca de generosidad. Y les habla acerca del dador alegre. Y les habla acerca poniendo el ejemplo de otras congregaciones de la zona de Macedonia. Y Pablo comienza el capítulo 8 diciéndoles, en Macedonia había un grupo de congregaciones que aun estando en medio de una profunda pobreza, no dejaron de expresar generosidad. No dejaron de manifestar generosidad. Y ellos cada vez que tenían oportunidad, ¿sabe quiénes eran parte de ese grupo de macedonios? Los filipenses. ¿Ha oído hablar de los filipenses? ¿Sabe que hay un versículo que todos sabemos de memoria? Si no todos, casi todos, pero yo diría que todos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la gente lo confiesa porque piensa que confesándolo va a tener todo lo que quiera. Pero nos olvidamos del contexto. Y el contexto es Pablo diciéndole a los filipenses, yo sé que vosotros
habéis tenido cuidado de mí cada vez que habéis tenido oportunidad. A veces no podíais. ¿Y por qué no podían? Porque ¿sabe lo que no tenía Pablo? Pablo no podía mandarle su ubicación en tiempo real a los filipenses, para que ellos supieran por dónde andaba. Pablo a veces caía preso y los filipenses pasaban meses sin saber nada de él, pero a la que recibían noticias de él se encargaban de cuidarle, para que el evangelio pudiera seguir avanzando y pudiera seguir extendiéndose. Porque ese es el punto. Por eso cuando nosotros le hablamos de generosidad a la familia Gracia y Fe, siempre le decimos estos 3 puntos que antes le comentaba. Primero, le preguntamos a la gente por qué damos, y ya todos lo saben. Obviamente si nos visita alguna persona nueva, pues no lo sabe, pero la gran mayoría lo sabe. Primero damos porque amamos a Dios. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Ha oído hablar del primer amor? ¿Sabe que el primer amor no es el nuestro, sino el suyo? La gente dice, no pierdas el primer amor. El primer amor es Dios amándonos a nosotros, no nosotros amándoles a Él. Nosotros no podríamos amarle a Él si Él no nos hubiese amado primero. ¿Me está siguiendo? Entonces le decimos a la gente, damos porque amamos a Dios. Segundo, damos porque amamos su causa, el propósito eterno, la extensión del reino en la tierra. Queremos que el reino siga avanzando, queremos que el reino se siga extendiendo. Nosotros comenzamos un grupo en Madrid hace poco más de 1 año y medio. Gracias a Dios, al principio todo se sostenía desde la casa de Tarrasa porque habíamos podido ahorrar y guardar un dinero precisamente para la visión de extensión. Luego hemos ido educando a la gente de Madrid para que ellos colaboren con su generosidad, para que todo sea sostenido desde Madrid. Pero al principio se sostuvo desde Tarrasa. Se pudo hacer porque amamos la causa de la extensión del reino. Si no hubiese finanzas para hacerlo, no se habría podido hacer. Y no hubiéramos abierto en Madrid, que tenemos un grupo bien hermoso en Madrid. Bien hermoso. En cada reunión viene gente nueva. Siempre está viniendo gente nueva. Y tercero, les enseñamos que damos, primero recuerde, porque amamos a Dios. Segundo, porque amamos su causa, que la hemos convertido en nuestra causa. Y tercero, damos porque amamos la casa en la que Él nos ha colocado, porque ahí es donde Cristo nos está haciendo dando de comer. Y como amamos la casa y queremos que la casa esté bien, que esté cuidada, que sea una casa acogedora donde la gente quiera seguir viniendo, también damos para eso, para que la casa pueda seguir avanzando. Tener equipos de sonido, poder hacer transmisiones. Fíjese qué bien, estamos aquí desde Las Vegas y tenemos personas conectadas, quizás, no sé, me parece que aquí veo de Puerto Vallarta en México. Tenemos gente conectada de otros lugares, no sé de dónde más, pero bueno, de Tijuana. Pues tenemos de Tijuana también, mandamos abrazos a todos. La extensión del reino es lo que necesitamos entender. Así que recordemos generosidad como parte de nuestra naturaleza. Amén, Kenneth. Sí, señor, claro que sí. La obra eterna de la cruz. Venga, vamos a relajarnos un poco, va, que están como tensos, ya está. Se lo he dicho después de recoger la generosidad, así que ya no, ya está, ya pasó. Usted el sobre ya lo puso o no lo puso, o sea que ya está tranquilo, relájese. No pasa nada, no es que no somos como aquellos que pasan 5 ofrendas durante la reunión, no se preocupe, ya está todo hecho ya. Está todo hecho. La obra eterna de la cruz. ¿Por qué hablamos y por qué le ponemos este título? A veces las personas piensan que ponemos títulos simplemente por inventarlos, simplemente por... No, el título tiene toda una intencionalidad. Hay un verbo que hemos tratado estos días que es el verbo conocer. Y es necesario que nosotros conozcamos la obra eterna de la cruz. En primer lugar, la palabra obra tiene que ver con un trabajo. No he querido poner la obra consumada y eterna de la, ya se haría todo más largo,
Pero la obra que se llevó a cabo en la cruz es una obra consumada. Es una obra terminada. Es una obra completa. Es decir, ¿qué significa eso? No se le puede añadir nada, no se le puede quitar nada. La obra que se llevó a cabo, y esa obra, ¿quién la realizó? Obviamente nuestro Dios. Porque ahora vamos a desarrollar un poquito el entendimiento de la cruz. Pero repito, es muy importante que nosotros abracemos y entendamos que nada de lo que hacemos le añade algo a esta obra. Nosotros no tenemos esa capacidad. Cuando Jesús en la cruz gritó, consumado es, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estaba terminado. ¿Qué es lo que estaba terminado? Cuando Jesús grita, yo le voy a ir preguntando, Cuando Jesús grita, consumado es, ¿la obra de la cruz se había consumado? Algunos no responden porque ya me conocen y dicen, no, esto va con trampa seguro. ¿Sabe por qué algunos han dicho sí y sabe por qué algunos no contestan? No contestamos por decir, no quiero, si fallo no quiero que la gente lo sepa. No quiero que se den cuenta que meto la pata. No, prefiero mantener mi nombre en alto, ¿no? Mi reputación de que me sé la Biblia entera. Pero el problema no es ese. El problema es que no respondemos o no respondemos bien porque no identificamos bien lo que es la cruz. Y eso es lo que necesitamos entender. Cuando Jesús gritó consumado es, no quedó consumada la obra de la cruz. Quedó consumada su parte. Lo que a él le correspondía hacer. Lo que él tenía que hacer. Esa obra sustitutoria e inclusiva que hizo Jesús. Cosa que necesitamos aprender también. Muchos hablan de la obra sustitutoria, de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. La muerte vicaria es sustitutoria. Es decir, Él fue en mi lugar. ¿Cuántos hemos oído hablar de eso? Y es una realidad. Él fue en mi lugar. Pero muchos se olvidan y no enseñan de la obra inclusiva de la cruz. ¿Qué significa la obra inclusiva? Sé que esta palabra inclusiva suena como raro, ¿no? A ver qué es el que vas a predicar aquí ahora, ¿eh? Que como te vas a decir algo raro. No. ¿Qué significa inclusiva? Que Jesús no solamente fue a la cruz en mi lugar, sino que resulta que yo fui con Él a la cruz. Es decir, no solo murió en mi lugar, sino que yo fui crucificado juntamente con Él. Entonces, ese es el problema, que no entendemos, sí, ok, Jesús fue en mi lugar, levantamos la mano, le adoramos, oye, gloria a Dios, pero, ¿qué dice Pablo? Yo estoy crucificado juntamente con Él. ¿Qué dice Efesios? Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y estábamos muertos, ajenos a los pactos, separados de Dios, pero Él nos amó con su gran amor y nos dio vida. Y fuimos muertos con Él, pero resucitados con Él también. Es decir, obra inclusiva. Él estaba allí, pero yo también estaba allí. Necesito entender eso, porque necesito identificarme con esa obra. Ahora, como le decía, ¿qué es lo que se consumó? Cuando Jesús dice consumado es todo lo que Él tenía que hacer. Recordemos, la meta de Jesús en la tierra no era sanar enfermos. ¿Jesús sanó enfermos? ¿Vino para eso? No. La meta de Jesús, o Jesús no vino para traer prosperidad y provisión. Ahora, ¿Jesús hizo milagros de provisión? Uy, hay pizza por ahí andando. Ahí está la provisión. Señor, oramos para que se multiplique esa. ¿Hizo Jesús milagros de provisión? Imagínense que de la boca de un pez sacó dinero para pagar 2 impuestos. El de Pedro y el suyo. Estaría fabuloso eso hoy, ¿eh? Tengo que pagar impuestos. Me voy al lago, pesco, le abro la boca y aquí están los dólares. Euros en mi caso, sí, en mi caso euros.
Pero bueno, si me dan dólares tampoco me ofendo, no pasa nada. Si el pez me da dólares, digo, venga, ya luego los cambio. Pero la meta de Jesús era generar milagros de provisión. ¿Vino para eso? No. Él vino para una cosa muy clara y muy definida, que estaba dentro del propósito eterno y a la que había llegado a ese acuerdo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Porque como dijimos ayer, si no recuerdo mal, y perdóneme si me equivoco de día, pero creo que fue ayer, lo que dijimos ayer es que la frase que más se repitió en la boca de Jesús fue: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Fue ayer? Ok, gracias. Estoy aquí para hacer su voluntad. Entonces, cuando Jesús grita consumado es, que usted lo tiene, por si quiere versículo bíblico para que no diga, Kenneth no está diciendo, Kenneth no está abriendo la Biblia. No se preocupe, hay Biblia en todo lo que estoy diciendo. Juan 19:30. Cuando él grita consumado es, lo que está diciendo es: Padre, yo he hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué está diciendo eso? Porque faltaba parte de la obra de la cruz. Y aquí es donde entramos. O entraremos ahora en unos minutitos. Entender la plenitud de la obra de la cruz. Pero en medio del título le hemos puesto la obra eterna. ¿Por qué obra eterna? Porque eso no duró un tiempo específico. Eso quedó establecido en la eternidad. Aquí es donde marcamos la diferencia, que si no recuerdo mal, la otra vez ya la vimos, entre crucifixión y obra de la cruz. La crucifixión es un evento histórico. Cuando hablamos de crucifixión, específicamente estamos hablando del momento en el que Jesús fue llevado a la cruz. Y fue, obviamente, crucificado. ¿Sí? Esa es la crucifixión. Pero cuando hablamos de la obra de la cruz, no hablamos de ese momento histórico ni cronológico. ¿Por qué? Porque la crucifixión es un tiempo específico, pero la obra de la cruz es una realidad eterna para la iglesia. Usted y yo hoy, a pesar de que hace casi 2000 años que nuestro Señor Jesús fue crucificado, usted y yo hoy seguimos establecidos en la obra de la cruz. Imagínese si fue hay dos términos importantísimos. Primero, entender victoria, la victoria eterna de la cruz. Segundo, la victoria cósmica de la cruz. La cruz no afectó solamente a un grupo de personas, afectó a toda la humanidad. E incluso después de la cruz hay cosas que nunca más han vuelto a suceder, porque Dios estableció su victoria de una manera contundente y eterna. Por ejemplo, ¿qué es lo que nunca ha vuelto a suceder? No ha vuelto a existir un imperio que gobierne como los imperios que existieron hasta la cruz. El último en caer fue el Imperio Romano. Después de ese imperio no ha vuelto ni volverá a existir un imperio que gobierne como aquellos. ¿Por qué? Porque el reino quedó establecido en la tierra. Entonces no va a volver a pasar eso. Hay efectos de la obra de la cruz en la humanidad. Y es una obra eterna. Y es una obra en la cual usted y yo hemos sido posicionados y la cual usted y yo estamos disfrutando hoy, ¿sí o no? Si estamos aquí es por causa de la obra de la cruz. Lo hemos cantado, tu sangre abrió el camino. O sea, estamos aquí por causa de esa obra, por la victoria eterna de la cruz. Ahora, ¿qué es la cruz? ¿Por qué cuando Jesús gritó consumado es, no estaba gritando ya está la obra de la cruz completa, sino que estaba gritando mi parte está completa? Porque Jesús no podía resucitarse a sí mismo. Ese era el acuerdo. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que está clamando? ¿Qué es lo que está hablando Jesús en la cruz? Yo he hecho mi parte, ahora te toca la tuya. No me vayas a dejar ahí. No me vayas a dejar ahí en el hoyo. Padre, mi parte está hecha. Yo he venido para hacer tu voluntad y la he hecho, la he cumplido. Aún está en el último momento en el que oré y dije,
Padre, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Hasta el último momento, Padre, yo hice tu voluntad. Eso es lo que da legalidad a la resurrección. Si Jesús no hubiese obedecido hasta el último momento, Jesús no hubiese resucitado. Porque el Padre tenía que quedar satisfecho con esa obra. Tenía que quedar satisfecho con ese sacrificio específico. Entonces, ¿qué abarca la obra de la cruz? La obra de la cruz, para que lo podamos entender, es como que tiene un inicio que hace que el final llegue al punto de inicio. La obra de la cruz no empieza en el Getsemaní. Obviamente, como ya hemos dicho, no empieza ni siquiera en la cruz. La obra de la cruz empieza cuando el Hijo se desprende de su gloria y de su trono y se encarna en el vientre de María. Ahí empieza la obra de la cruz. ¿Y cuándo acaba? No en la cruz, no en la resurrección, sino cuando el Hijo asciende nuevamente a la derecha del Padre y se vuelve a quedar en el trono que le corresponde. Eso es lo que abarca la obra de la cruz. Por eso cuando hablamos de la obra de la cruz, la Iglesia necesita entender que no fue solo un momento histórico que es maravilloso y que a veces lo hemos recordado y que usted habrá visto películas de la Pasión y recordamos sobre todo en Semana Santa, ¿verdad? Y todo esto está bien. Pero cuando hablamos de la obra de la cruz, yo oro para que a usted se le grabe esta imagen en su memoria. Es todo ese punto. El Hijo encarnándose y el Hijo ascendiendo. Porque imagínese al Hijo de Dios, Dios mismo, en el cuerpo de una mujer y luego creciendo en esta tierra y caminando y sufriendo todo lo que hay que sufrir. Imagínese. Aún así, él siempre lo tuvo claro. ¿Se acuerdan cuando Jesús se le perdió a José y María? Buscándolo desesperadamente. Ay, 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 que se nos ha perdido el Mesías, que se nos ha perdido el Cristo. Ay, Señor, Luis, ¿qué hacemos ahora? Es que no hemos perdido a cualquier niño, hemos perdido al Salvador del mundo. Hemos perdido al Mesías, el Cristo. Y aparece Jesús tan tranquilo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se han puesto nerviosos? ¿No entienden que yo necesito estar en los negocios de mi Padre? ¿Se han olvidado de quién soy? ¿Se han olvidado para qué he venido? Yo necesito estar haciendo lo que mi Padre me dijo que hiciera. Y a eso dedico toda mi existencia en esta tierra. A obedecer la voluntad del Padre. Entonces ahí es donde tenemos la obra de la cruz. Esa obra que a día de hoy nos está afectando, beneficiando y en la cual hemos sido establecidos. Y ahí ocurren diferentes cosas, que obviamente no tenemos tiempo de verlo todo, pero sí es importante que podamos ver algunas cosas claves de la obra de la cruz. Porque hay palabras que necesitamos estudiar, hay palabras que necesitamos entender. Ya hemos hablado de la encarnación, ¿verdad? Por eso es muy importante que identifiquemos en qué etapa de Cristo estamos viviendo nosotros. Porque en la Biblia usted ve diferentes etapas de Cristo y necesitamos identificarlas. Recuerde que Cristo es la función que el Hijo vino a hacer en la tierra. Por eso, fíjese que Pedro, cuando hace la confesión, Pedro, ¿se acuerda de esa confesión maravillosa? Que todos nos reímos de Pedro, todos nos burlamos de Pedro, que Pedro era muy atrevido, que si Pedro fue el primer torero porque le cortó la oreja al soldado. O sea, todas esas cosas que vemos en la Biblia, ¿verdad? Pero Pedro tenía arranques espectaculares. Y cuando Jesús está con sus discípulos conversando, charlando y les dice, oigan una cosita, ¿qué es lo que la gente dice de mí? ¿Qué han oído por ahí ustedes? Vamos a chismear un poquito, va.
Cuéntenme, ¿qué han oído? No, pues algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista. Ok, bueno, eso es lo que dicen, lo que han oído ustedes por ahí cuando van al mercado y cuando pasean por la plaza. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes dicen ustedes? Los que están conmigo, los que están caminando conmigo hace un poquito de tiempo ya, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí aparece Pedro. Y Pedro le dice, ¿tú eres qué? El Cristo. Pero acabó la frase ahí. ¿Por qué no acabó la frase ahí? Porque el Cristo era alguien que había sido anunciado desde los tiempos de los profetas. El Cristo había sido profetizado. Todo el pueblo de Israel estaba esperando al Cristo, ¿sí o no? ¿Pero qué es lo que esperaban? Alguien poderoso en ejército, una especie de rey, como ha dicho, con un ejército poderoso que venga y que, en este caso ya, en la época que aparece Jesús, que acabe con estos romanos de una vez ya, que libere a su pueblo, porque nosotros somos el pueblo de Dios y por lo tanto el rey va a venir a liberar a su pueblo. El Cristo estaba profetizado, desde Génesis está Cristo ahí. Pero Pedro no acaba la frase ahí, porque esta es la gran revelación. La gran revelación no es que Cristo haya venido. La gran revelación es que el Cristo es el mismo Hijo de Dios encarnado. Esa es la gran revelación. Porque, seamos honestos, ¿usted no cree que cuando de repente aparece alguien como Saúl, el pueblo de Israel no pensaba, quizás sea este el Cristo? ¿O no? Claro. Porque era un rey alto, fuerte, poderoso, que conquistaba, un Josué, un David, pero ninguno de ellos era. Porque, repito, la gran revelación, por eso Jesús le dice, esto no te lo ha revelado carne y sangre, porque esto no lo puedes obtener por carne y sangre. Por eso, como hemos venido viendo estos días, yo le vuelvo a repetir, yo a usted no le puedo revelar nada. La carne y la sangre a usted no le puede revelar nada. Da igual el pastor que se ponga aquí, el predicador que se ponga aquí, no le puede revelar a usted y a mí nada. Porque el único que puede traer revelación es el Espíritu Santo. No hay más, nosotros somos vasos de barro. Y yo agradecido a Dios que Él me permite ser un vaso de barro y que usted y yo nos podamos encontrar en estas mesas estos días. Gloria a Dios por ello. Pero el único que produce revelación es el Espíritu Santo. El único que abre los ojos del entendimiento es el Espíritu Santo. No hay más. Entonces, el Hijo de Dios encarnado. Y ahí tenemos la obra de la cruz. ¿Qué cosas han ocurrido en la obra de la cruz? Y hoy me voy a enfocar en una específica. Pero, por ejemplo, hay una palabra que es propiciación. Y claro, por eso algunas personas dicen, no, pues nosotros como estamos bajo la gracia, desechamos el Antiguo Testamento. No podemos desechar el Antiguo Testamento porque no podemos entender propiciación sin el Antiguo Testamento. ¿Usted suele usar la palabra propiciación en su diario vivir? ¿Verdad que no? No es una palabra que metemos ahí en medio de una frase, ¿no? Pero la Biblia dice que nuestro Señor es nuestro propiciatorio. Él es nuestro propiciatorio y que Dios se ha hecho propicio a nosotros. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es lo que evita el juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era lo que cubría y tapaba el arca en el antiguo pacto. ¿Dónde habitaba la presencia de Dios en el antiguo pacto una vez que se construyó el arca? No el arca de Noé, sino el arca de la ley. ¿Dónde habitaba? Ahí. ¿Sí? En ese lugar habitaba Dios, la presencia de Dios. Y el propiciatorio era lo que hacía, era el lugar donde se derramaba la sangre de los animales inocentes y dentro del arca del pacto
había las tablas de piedra, un pedazo de maná y la vara de Aarón. ¿Y qué es lo que hacen las tablas de piedra? Gritan continuamente que usted y yo somos culpables. Y si somos culpables merecemos un castigo. Pero en el propiciatorio lo que ocurría es que se derramaba la sangre. Y Dios ya no veía el arca gritando son culpables. Lo que Dios veía era la sangre inocente cubriendo eso. Cuando la Biblia dice que Cristo es nuestro propiciatorio, Él está diciendo que Dios nos ve a través de Cristo. Y que cuando usted y yo fallamos y nos equivocamos y pecamos, Él nos sigue viendo a través de Cristo. Porque la sangre de Cristo clama más alto que la sangre de Abel. Y es por eso que Dios ya no va a derramar su ira sobre nosotros, porque toda la ira recayó sobre Jesús. Hay otra palabra que es redención. Esta sí la conocemos más, ¿verdad? Cristo ha sido hecho nuestra redención. Hemos sido redimidos. ¿Qué significa? Hemos sido comprados por Él. Pero hay otra palabra que se la voy a decir en griego. Mire, por lo menos estos días, si aprende poco, quédese con las dos palabras griegas y así por lo menos cuando hable con alguien, que digan que usted sabe griego también. Hemos aprendido, mi esposa está conectada. Sí, mi esposa está ahí mandando abrazos para todos. Hemos hablado de la palabra aletheia, realidad. Hoy vamos a hablar durante las 3 horas que quedan. Usted hable que yo voy comiendo, ¿no? Usted sigue hablando. Tú habla, Kenneth, que yo como. De la palingenesía. Palingenesía. ¿Quiere que lo digamos en nuestro lenguaje? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Realmente la Biblia utiliza otra palabra que es la regeneración. Regeneración. Cuando yo empecé a enseñar de esto, pues mi esposa me dio el aviso y me dijo, ¿necesitas explicarlo mejor o de otra manera? Porque aquí cuando se habla de regeneración, pensamos en las cremas regeneradoras que te pones en la cara y te hacen que parezcas más joven. Y es que cuando usted lo busca, esa es la definición del diccionario. Cuando usted va al diccionario y busca la palabra regeneración, habla precisamente de poder convertir una piel más joven de tal y cual. Pero la regeneración bíblica, que esa palabra aparece en las cartas de Pedro, es el nuevo nacimiento. Así que dejémoslo ahí. Nuevo nacimiento. En griego, palingenesía. Acompáñeme a Juan capítulo 3. ¿Y por qué es importante hablar del nuevo nacimiento? Y fíjese que esta es una pregunta que obviamente incluso me han hecho en Tarrasa o nos hacíamos entre nosotros, porque permítame preguntar aquí ahora para conocer un poquito la audiencia, porque es lícito que nos preguntemos, ¿a estas alturas necesito entender el nuevo nacimiento, Kenneth? Pregunto, ¿cuánto hace o cuántos llevan más de 5 años en el Evangelio? ¿Puede levantarme su mano, por favor? Más de 5 años. Más de 10 años. Más de 20 años. Pues yo levanto también, pues también. Más de 30 años. No, sí, en el Evangelio, no, en el cristianismo da igual, como sea. Desde que entró a una iglesia evangélica. Desde que hizo la oración, por así decirlo. ¿Cuántos hace más de 20 años? ¿Más de 30? Y por eso alguien puede decir, bueno, ¿por qué vamos a hablar ahora del nuevo nacimiento? Porque necesitamos identificarlo de manera muy clara.
Porque escúcheme bien, entender el nuevo nacimiento es clave. Es clave. ¿Y por qué es clave? Vamos a leer primero esta conversación en Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Se acuerda con quién establece Jesús esta conversación antes de que lo busque en su Biblia? Nicodemo, exacto. ¿Quién era Nicodemo? Ahora lo vamos a leer. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos, no un judío, un dirigente de los judíos. Primer punto importante, y perdónenme la expresión, pero creo que nos vamos a entender. No era un ignorante, era un tipo inteligente, un tipo culto, un tipo enseñado. Porque usted sabe cómo educaban a esta gente. Si quiere saberlo, vaya a la masterclass Conoce la Biblia en YouTube y ahí se lo explico. En la segunda parte de la masterclass se lo explico. Pasaban años y años intensos siendo enseñados en las escrituras de los profetas de Moisés, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo sabía, no era ignorante. Llegó, versículo 2, y este fue de noche a visitar a Jesús. Obviamente había una reputación que cuidar ahí. Rabí, terminología interesante. Rabí era maestro. Es decir, Nicodemo ya está reconociendo algo porque lo dice ahora. Le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría, fíjese qué claro lo tenía Nicodemo, nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, yo sé que hay formas de hacer señales bajo el mal, bajo las tinieblas, pero lo que tú haces, lo que he visto y he oído que tú haces, si Dios no está contigo, no se puede hacer eso. Porque hay cosas que la religión puede imitar. Hay cosas que las tinieblas pueden hacer. ¿Usted cree que las tinieblas pueden hacer milagros? Pueden hacer milagros. Por eso que una persona piense que cuando ve a alguien hacer milagros, Dios está con él, está cometiendo un error gravísimo, porque nunca los milagros serán una señal de que Dios esté con esa persona. Porque las tinieblas pueden hacer milagros, pero hay cosas que las tinieblas no pueden hacer y es lo que vamos a ver ahora. Porque aunque las tinieblas pueden hacer ciertas cosas, el gobierno de Cristo siempre va a estar por encima, desde el principio hasta el final. Y si no, recordemos los magos en Egipto. ¿Los recordamos? Se impresionaron los magos de Egipto cuando Moisés convirtió su vara, o la vara que tenía, en serpiente. ¿No se impresionaron? Moisés hizo así, bueno, yo digo que hizo así porque lo vi en la película, pero bueno, los 10 mandamientos, yo diría que hizo así, la tiró y ahí sale, los efectos especiales, se convierte en serpiente. ¿Y los magos qué dijeron? ¿En serio nos vienes con esto, Moisés? Pues si esto para nosotros no es nada. Si esto te lo hacemos nosotros así, esto no tiene sentido. Y tiraron sus varas y todas se convirtieron en serpiente. Pero el rey siempre se impone. El rey siempre se impone. Y por eso déjeme decirle algo y abrace esto, por favor. Da igual lo que vaya a pasar en el futuro porque el rey siempre gana. Y si el rey gana, la iglesia gana. Creo que no me ha entendido. Si el rey gana, la iglesia gana. Así que dejemos de estar mirando en sistemas políticos y en agendas. Cuando el rey gana, la iglesia gana. Y el rey siempre gana. Él estableció su reino. Y la iglesia lo extiende. No tengamos miedo del futuro. Asegurémonos de estar haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Enfoquémonos en el propósito eterno y enfoquémonos en lo que Él nos ha dicho que hagamos, en la extensión de su reino, porque nuestra labor no es establecer un reino, Él ya lo hizo, para eso Él es el rey, pero nuestra labor sí es poder ver cómo más personas son trasladadas de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y esa es nuestra labor. Entonces la serpiente de Moisés se comió todas las demás.
porque el Rey gana siempre. Por eso hablamos de una obra eterna y una victoria eterna de la cruz. Entonces Nicodemo le dice, esto que tú haces, si Dios no está contigo, o sea, hay cosas que solo Dios puede hacer y que las tinieblas no las van a poder imitar nunca. Y aquí viene Jesús. Porque cuando leemos la Biblia con calma, yo no sé usted, pero de repente viene Él, las señales que tú haces y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? ¿Cómo habríamos respondido nosotros? Sé que esto es una pregunta un poco ilógica porque no sabemos cómo hubiésemos reaccionado. Pero Nicodemo te está contando algo y uno dice, bueno, gracias Nicodemo, sí, Dios está conmigo. Jesús ignora completamente lo que Nicodemo le está diciendo. Y le sale por otro lado, que aparentemente no tiene nada que ver. Y Jesús le dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Si no hay nuevo nacimiento, no hay acceso al reino. Y aquí viene el sabio. Le he dicho antes que Nicodemo era inteligente, era culto. Y aquí viene el tipo preparado. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. Esa pregunta está bien, pero la siguiente ya dice, ¿pero qué te ha pasado, Nicodemo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? No, hombre. Imagínese un hombre adulto entrando en el vientre de su madre. Eso no tiene sentido. ¿Y qué le responde Jesús? Vuelve a insistirle. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Y aquí nos vamos a quedar. Y aquí vamos a avanzar. ¿Por qué es importante entender el nuevo nacimiento? Porque debemos valorar y reconocer el milagro más glorioso que ha ocurrido en nuestras vidas. Y un milagro que nada ni nadie va a poder imitar ni copiar de ninguna manera. Un brujo, un hijo de las tinieblas, quizá puede sanar a alguien de cáncer, no sé, me invento. Pero hay algo que las tinieblas nunca imitarán, y es el nuevo nacimiento. Y esto es muy importante, porque a veces se nos olvidan cosas básicas que son claves. Fíjense qué interesante. Y yo entiendo que quizá por traducción o por tema de letra hay que hacerlo así y queda bien y no pasa nada. Pero hemos cantado una canción que decía, eres el camino y la verdad. ¿Se acuerda? Creo que ha sido la primera canción que hemos cantado. Eres el camino y la verdad. Oiga, ahí falta una cosa clave. Es maravilloso que Él sea el camino y es maravilloso que Él sea la verdad. Pero ¿sabe lo que necesita la humanidad? Su vida. La humanidad necesita su vida. Por eso, esto es tremendo, porque cuando nosotros presentamos el Evangelio como algo que resuelve problemas temporales, estamos metiendo la pata de una forma gravísima. Porque el problema de la humanidad no son los problemas temporales. El problema de la humanidad no es una enfermedad. El problema de la humanidad no es un asunto económico. El problema de la humanidad no es un problema laboral o familiar. El problema es que sin Cristo estamos muertos. No hay vida. No niego que Él es el camino. Claro que Él es el camino, el único camino. No negamos, porque lo hemos estudiado estos días, que Él es la verdad. Él es la aletheia. Pero oiga, no podemos olvidar la vida. Porque Jesús dijo de forma clara, yo he venido ¿para qué? Para que ustedes tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Porque este es el punto. La gente
puede cometer el error de pensar que esto es un asunto de moralidad, que esto es un asunto de esfuerzo humano, que esto es un asunto de religiosidad. Pero esto no es un asunto de eso. Porque el milagro más grande es el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento es un acto instantáneo, soberano y milagroso de Dios. Es decir, solo podemos nacer de nuevo por obra del Espíritu. Si no, no se puede. No se puede. Entonces, fíjese qué interesante. Si nosotros traemos, y lo cual es algo maravilloso, de repente traemos a una persona que acaba de fallecer, lo ponen aquí, oramos y Dios lo levanta, ¿qué pasaría en este salón? Todos diciendo aleluya, amén, gloria a Dios, fiesta, tocando los tambores, saltando, gritando, celebrando. Y es un milagro hermoso, un milagro maravilloso, imagínese. Pero el milagro más poderoso es que el muerto espiritual reciba la vida de Cristo. Ese es el milagro más poderoso. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender, porque repito, si tratamos de manifestar o de predicar el Evangelio como algo que resuelve problemas, habrá gente que no lo abrazará. ¿Sabe por qué? Porque no lo necesita. Porque hay personas, aunque a usted y a mí nos cueste creerlo porque estamos llenos de problemas, hay personas que no tienen problemas. ¿Qué le parece? Hay personas que usted va a predicarle el Evangelio y dice, ¿sabes qué? Dios quiere sanarte. Y dice, no, si yo estoy sano. Ah, pues Dios quiere darte un trabajo mejor. No, yo estoy contentísimo con mi trabajo, soy dueño de una empresa. Dios quiere prosperarte. No, yo tengo mi yate propio, mi Porsche, mi Lamborghini, yo tengo todo. Tengo mi casa. Ah, pues Dios quiere darte un buen matrimonio. Uy, yo soy feliz en mi matrimonio. Soy extremadamente feliz. Bueno, Dios quiere que tus hijos estén, mis hijos están de maravilla. Mis hijos están estudiando, se han sacado su carrera, no están en drogas, no están en problemas, son gente, son hijos hermosos que son obedientes. Oye, pues sabes que ya no tengo nada más que decirte. Venga, ya pues. Pero nosotros hemos pensado que el Evangelio solo es para resolver problemas temporales. Y lo vendemos como esa máquina expendedora. Lo que necesites, Dios te lo va a dar. Pero la manera como nosotros tenemos que predicar el Evangelio es haciéndole ver a la gente que este es un problema de vida. Que el ser humano está vivo físicamente. ¿Sí o no? Sí. Estamos vivos físicamente. Estamos activos emocionalmente. Somos capaces intelectualmente, pero estamos muertos espiritualmente. Sin Cristo, que quede bien claro. Pongamos un ejemplo del siglo XXI que creo que todos hemos podido vivir y experimentar, y si no todos, casi todos, pero vamos, yo diría que un 100%. Es como un teléfono móvil sin batería. Usted tiene todo ahí, ¿sí o no? Usted puede llamar con ese teléfono, lo tiene ahí. Usted puede enviar WhatsApp, pero el problema es que está sin batería, no tiene la vida. El teléfono está perfecto, no le pasa nada. Tiene todo lo que necesita para hacer todo lo que usted quiera con él. Pero como no tiene batería, no le sirve. Por eso, cuando empezamos a entender esto, atacamos la raíz del pensamiento de la persona. Es que yo estoy bien, o es que yo soy buena persona, yo no le he hecho mal a nadie. Yo creo, incluso gente que dice, yo creo en Dios. ¿O no? ¿No se ha encontrado con gente que, no, si yo ya creo en Dios? O gente que dice, no, si Dios conoce mi corazón y sabe que soy bueno. Pero si estamos muertos, porque esto es lo mismo.
Esto no es como una película del oeste de las que veía mi padre antiguamente, de buenos y malos. Estos no son buenos y malos. Esto no se trata de que aquí estamos los buenos. Mira que tiene a su lado y dígale, pero dígaselo con cariño, no se lo diga. A ver si se ha sentado al lado de alguien que no le cae bien, mire al otro lado. Porque no quiero que se lo diga de mala manera. Dígale con cariño, no eres tan bueno. La religión jamás solucionará el problema de la muerte espiritual. Y lo vemos en Nicodemo. Nicodemo era un maestro en Israel, tenía una buena moral, era alguien disciplinado, estudiante de la ley, era respetado y admirado porque tenía seguidores y discípulos. Pero sin embargo, Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, que estaba muerto. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos abrazar esta realidad y entender que el nuevo nacimiento tiene que ser entendido, tiene que ser abrazado y tiene que ser reconocido. Ahora, déjeme decirle algunos puntos de lo que no es el nuevo nacimiento. ¿Le parece bien? El nuevo nacimiento no es una religión. Esto no se trata de practicar una religión. Porque ¿cuántos sabemos que hay cosas que se pueden imitar? ¿Sí o no? Esa es la verdad, Jorge, hay cosas que podemos imitar. ¿Estamos de acuerdo, Armando? Uno comienza a venir a este local, a esta sala, a este edificio, los domingos. Primer día, alguien que no sabe nada de nada. Ve que todos damos palmas, él también da palmas. Ve que alguien levanta la mano y dice, oh, pues yo también levanto la mano. Porque hay cosas que se pueden imitar. Incluso más adelante puede incluso llegar a practicar el dar algo económicamente también, porque como ve que la gente lo hace, dice, pues yo también lo hago. Pero eso no significa que haya nacido de nuevo. Uno de los graves errores que hemos cometido en las funciones pastorales es pensar que todos los que están sentados en nuestras reuniones son gente nacida de nuevo. Cuando a veces no es así. Son simpatizantes que imitan comportamientos, pero que no tienen la vida todavía. Entonces, fíjese qué interesante. Hemos tratado de discipular muertos. ¿Qué le parece? Hemos tratado de discipular gente sin la vida. Porque el nuevo nacimiento no es religión. El nuevo nacimiento tampoco es asistir a las reuniones. Ahora fíjese que no le voy a nombrar cosas malas, pero necesitamos entender esto. Y yo sé que ahora hay preguntas en su cabeza, bueno, ¿y cómo sé que he nacido de nuevo? Ahí vamos. No se preocupe. Ya el hecho que se esté haciendo esa pregunta ya es una señal de que usted nació de nuevo. El nuevo nacimiento no es practicar o participar de una liturgia. Canto, sirvo, tomo notas. El nuevo nacimiento no es portarse mejor. El nuevo nacimiento no es dejar de pecar. ¿Usted cree que alguien alcohólico puede dejar de ser alcohólico sin Cristo? Por supuesto. Mi padre era alcohólico y antes de nacer de nuevo se metió en Alcohólicos Anónimos, en Alcohólicos Anónimos y dejó el alcohol. ¿Tenía a Cristo? No. ¿Alguien drogadicto puede rehabilitarse y dejar de drogarse? Puede ser un proceso costoso, pero pueden hacerlo sin Cristo. Porque el nuevo nacimiento no es dejar de pecar, no es una emoción religiosa tampoco. Y ahora viene un punto interesante, no es repetir una oración. Porque hemos pensado, repite conmigo, y la persona ya la repitió y dice, ya está,
Ya nació de nuevo. Ya está todo hecho. Nació de nuevo ya. Y a lo mejor la persona repitió la oración para que le dejemos en paz. Kenneth, eres muy pesado. Él lo piensa, no me lo dice, pero lo piensa. Kenneth, eres muy pesado. Voy a hacer la oración para que te calles. ¿Usted cree que esa persona nació de nuevo? Cuando Romanos dice que el que confiesa es porque cree en su corazón. Tiene que creer en su corazón y confesar con su boca. Si no cree en su corazón, no sirve de nada la oración que repitió. Una persona le dijo, estaba alguien evangelizando y le dice, repite conmigo. Dice, oye, pero yo no creo en Dios. Da igual, tú repite igual. ¿Cómo da igual, tú repite igual? ¿Qué querían? ¿Sumar un número más a las personas que no, mira, he alcanzado a tantos? Por eso a usted no le ha pasado, aquí entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, ¿a usted no le ha pasado que ha ido a eventos evangelísticos? Porque en España pasa, seguro que aquí no pasa, porque aquí son mejores, ¿no? Pero en España sí pasa esto. Vino Franklin Graham, se hizo el Festival de la Familia, y cuando hacen el llamado, usted ve salir un montón de gente que está en las congregaciones y que se supone que son cristianos de hace 20 años. Y usted dice, ¿pero qué hace el sinvergüenza, el cabezón ese allí? Si a este lo conozco yo, que está conmigo en la iglesia desde hace... ¿No le ha tocado ver esas cosas? ¿Ves? Porque no es repetir una oración. Tampoco es cambiar de congregación o de ambiente. Tampoco es conocer doctrina. Puede haber mucha gente con mucho conocimiento doctrinal sin haber nacido de nuevo. Tampoco es experimentar un milagro o un toque o una manifestación del Espíritu. Eso tampoco produce el nuevo nacimiento. Ver ángeles, tener visiones. Y ahora viene un punto un poco más fuerte. Tampoco es tener un cargo o una función ministerial. Eso no es nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento no es algo que hacemos nosotros para Dios, es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Nada más. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es esta regeneración de la que habla Pedro? ¿Qué es esta regeneración, nuevo nacimiento de la que habla nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo? Es el acto soberano de Dios dándole vida a un muerto. Y por medio de eso se nos otorga una nueva naturaleza. El nuevo nacimiento es un cambio interno antes que externo. Es decir, el cambio comienza en el interior de la persona. Y desde el interior, Dios comienza a trabajar en nosotros para que lo que ha sido depositado dentro se acabe manifestando y expresando en lo externo. Pero el cambio es interno primero. No estamos diciendo que no hay cambios externos, estamos diciendo que la obra comienza desde adentro hacia afuera. Es la obra del Espíritu creando en nosotros algo que antes no existía. El nuevo nacimiento es recibir un nuevo corazón con nuevos deseos. Y aquí es donde vamos a responder la pregunta clave para acabar en esta mañana. ¿Habré nacido de nuevo? El nuevo nacimiento es la unión espiritual con Cristo. Es decir, Él y yo siendo uno para siempre. Esa es la clave. Y lo que vamos a ver hoy, ahora y luego ya lo que nos queda en la tarde es qué es lo que produjo el nuevo nacimiento en nosotros. Pero respondamos esta pregunta. ¿Habré nacido de nuevo? Porque esta predicación, por favor, esta enseñanza no es para poner miedo, ni para infundir temor. Es para identificar cosas. Y es para entender que sí o sí hay cosas que tienen que ocurrir en mi interior cuando Dios me ha dado su vida.
Sí o sí tienen que pasar. Y esto no es antigracia. Algunos piensan que cuando predicamos estas cosas es como que nos hemos alejado completamente de la gracia. No, no. Es que esto es gracia pura. Porque yo esto lo he enseñado aquí también. Las tres acciones o actividades de la gracia a favor de la humanidad. Primero, la gracia a favor de nosotros. La gracia por nosotros. ¿Qué es lo que hace esa gracia? Nos salva. Esa gracia nos encuentra en el lugar en el que estábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin vida y la gracia vino y nos alcanzó. Es la gracia por nosotros. Pero no se puede quedar ahí la gracia. No podemos dejarla ahí. Sí, Él me salvó, gloria a Dios, amén, aleluya. No, en segundo lugar, hay una gracia en nosotros. Hay una gracia trabajando en cada uno de nosotros, que es la gracia que está formando a Cristo en nuestra alma. Es la gracia que nos lleva a la madurez, que nos lleva al crecimiento, que nos lleva al avance. Y esa gracia produce algo más. La gracia a través de nosotros. Porque es Cristo en nosotros para que Cristo sea visto a través de nosotros. Es Cristo en nosotros para que los que nos rodean puedan verle a Él. Entonces, ¿cómo yo sé que he nacido de nuevo? Primero dijimos, ya lo hemos dicho estos días, pero lo vuelvo a repetir. Primero, el nacido de nuevo no quiere saber nada del pecado. Nada. Ahora, Kenneth, ¿seguimos pecando? Sí. Pero cada vez menos. Pero el nacido de nuevo no quiere verse involucrado en el pecado. Ahora, aquí tenemos a veces un problema porque cuando hablamos de pecado, ¿qué nos imaginamos? ¿Los 10 mandamientos puede ser? Jorge, ¿qué has dicho? Cosas muy extremas. Es como que cuando hablamos de pecado no va conmigo porque no he violado a nadie. No va conmigo porque no he robado a punta de pistola. Pero Lázaro ha dicho los 10 mandamientos. ¿Y cómo empiezan? No tendrás dioses ajenos delante de ti. Recuerde que no estamos bajo los 10 mandamientos. Estamos hablando de un asunto específico ahora. El problema es que, repito, cuando hablamos de pecado nos vamos a lo extremo. No, yo no he adulterado. No están hablando de mí. Porque nosotros como humanos, igual que hay una clasificación de delitos, hay una clasificación de pecados. Y nosotros los clasificamos. Pero resulta que el chisme es pecado. La crítica es pecado. Resulta que todo lo que no proviene de fe es contado como pecado. Resulta que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Porque ¿qué es pecado? Errar al blanco. Pecado es no atinar. El blanco está ahí y yo disparo para allá. No atino. Ahora recuerde, por favor, no quiero que nos vayamos de aquí mal. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Pero sí necesitamos entender que al que ha nacido de nuevo, la crítica no le llama la atención porque está en Cristo. Y el nacido de nuevo no quiere saber nada con el pecado. Pero vuelvo a decir, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Hemos dicho, nacer de nuevo es tener un nuevo corazón con nuevos deseos. Es decir, el nacido de nuevo no solamente no quiere saber nada con el pecado, sino que está sumamente interesado en todo lo que tiene que ver con su desarrollo en Cristo. Las dos cosas van tomadas de la mano. No solamente no quiero saber nada del pecado, sino que yo quiero abrazar todo lo que me lleve al desarrollo de Cristo en mí. Es decir, cuando hay reunión, yo quiero estar ahí. Quiero estar ahí porque sé que en esa reunión va a haber un avance de Cristo en mi vida. Y eso es lo que anhelo.
Mi anhelo no es conseguir más dinero, conseguir más casas, conseguir esto. Ni siquiera mi anhelo es quedar bien con los que me rodean. Mi anhelo es conocerle más a Él y ver el avance de la vida del Hijo en mí. Y esto no es legalismo, esto no es religiosidad, esto es gracia pura. Porque ¿sabe lo que hace el nuevo nacimiento por gracia? Porque la gente dice, nazco de nuevo. ¿Para qué nacemos de nuevo? Voy a preguntar. Venga, que me quedan. ¿A qué hora acabo? ¿A la 1 o...? ¿Sí? Voy a preguntar. ¿Para qué es el nuevo nacimiento? Extender el reino y caminar en el propósito eterno. Para mostrarlo a Él. Buenas preguntas, buenas respuestas. El nuevo nacimiento para mí implica varias cosas. Primeramente es el principio para comenzar algo. Así sea, cuando tú naces de nuevo ya aporta automáticamente el Espíritu Santo. Eres salvo y ahí empieza todo un camino para poco a poco ir entrando en el entendimiento y expresando más a Cristo y ir el camino a llevar a cabo el propósito eterno. No es solamente una cosa, sino que es el empezar para llegar a manifestar el propósito de Dios. Ok. Ok. Todas son muy buenas respuestas. Y es importante porque lamentablemente a veces la gente piensa que el nuevo nacimiento es para salvación y es para el cielo. Y Lázaro ha dicho un verbo importante que es empezar. El nuevo nacimiento es el inicio, no es la meta. El nuevo nacimiento es lo que nos da la legalidad, como ha dicho usted, perdone que no conozco su nombre, Sara. Como ha dicho Sara, es lo que nos da la legalidad para llegar al Padre. Es imposible, porque ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque cuando nacemos en Adán, nacemos muertos. Y con una naturaleza de pecado que hemos explicado estos días, ¿verdad? ¿Por qué se requiere el nuevo nacimiento? Porque si no nacemos de nuevo sin pecado, Dios no se puede unir a nosotros. ¿Usted sabe que usted no puede pecar? ¿Y usted sabe que no tiene pecado en usted? ¿Cuántos lo saben? El nacido de nuevo nace sin pecado y sin la capacidad de pecar. Y sin el deseo de pecar. Por eso es importante identificar el ser humano. ¿Dónde? En el espíritu. Porque ¿dónde es que Dios se une a mí? En el espíritu. Yo soy uno con Él en el espíritu. En el espíritu yo he nacido de nuevo. ¿Qué significa? ¿Que cuando nazco de nuevo Dios me da espíritu? No, Dios le da vida a mi espíritu. Porque todo nacido de nuevo tiene espíritu. Ya lo porta en el espíritu. Pero el espíritu está muerto, separado de. Recordemos muerte como separación y no aniquilación. El espíritu está separado de Dios, por eso está muerto. Cuando nazco de nuevo, Dios me habita y me da su vida. Soy uno con Él. Y eso es lo que me da la legalidad para servir al propósito eterno. A mí, si hoy me preguntan por qué es importante el nuevo nacimiento, mi respuesta es porque sin ese nuevo nacimiento yo no puedo servir a aquello para lo que fui creado. No puedo servir a aquello para lo que fui diseñado. Porque el nuevo nacimiento es lo que me da la legalidad para servirle a Él. Entonces yo necesito entender eso y necesito abrazar esta verdad. El nuevo nacimiento me da la legalidad para servirle a Él, la capacidad para servir a su propósito. Claro, en medio de todo eso,
como muchos de ustedes han dicho, está la formación de Cristo, el avance de Cristo en mí, que Él siga creciendo en mí, porque cuanto más crezca en mí, más voy a servir a su propósito de una manera más efectiva. Pero empieza en este lado, empieza en el nuevo nacimiento. Por eso es importante que nosotros entendamos, el nacido de nuevo no quiere saber nada con el pecado, pero quiere saber todo respecto al propósito eterno. Quiere saber todo respecto a Cristo. Entonces, y déjeme acabar con esto, ya acabo, que a algunos les veo cara de mucha hambre. Algunos están así medio desmayados, ya dicen, Kenneth, por favor. Pasa, a mí me habían dicho que hoy era día de ayuno. Y yo me lo creí y aquí estamos. Claro, yo vengo preparado para predicar todo el día. Entonces, el nacido de nuevo tiene el anhelo de servir al propósito eterno del Padre. Y repito, estamos en un proceso, ¿de acuerdo? Y esto, por favor, sí quiero poner esto sobre la mesa. Por favor, abracemos esto y no nos olvidemos de esto. Todos estamos pasando por este proceso. Y unos se encuentran en un lugar y otros en otro. Y le voy a pedir un favor, que es lo que yo trato de practicar con la ayuda de Dios también. Dejemos de mirar el proceso de los demás y dejemos de mirar en qué punto de su proceso se encuentran para enfocarnos en el punto en el que nosotros nos encontramos en este proceso. Dejemos de señalar al otro o juzgar al otro porque no avanza como quizá otro puede estar avanzando. Cada uno avanza a su ritmo. ¿Que nos gustaría que todos avanzásemos más rápido? Pues sí, claro que nos gustaría, pero lo que no vamos a hacer es señalar porque podemos dañar a la persona en medio de su proceso. Dejemos a la persona tranquila, que se siente, que venga, que escuche, que permita que el Espíritu le hable y le siga abriendo el entendimiento. Que permitamos, ¿por qué? Porque ninguno de los que estamos aquí hemos llegado. Da igual cuántos años llevemos, ninguno de los que estamos aquí hemos llegado. Eso significa que como yo no he llegado, voy a enfocarme en que Cristo se me forme y, ojo, esto no significa que me desentiendo del hermano. No, en lo que yo pueda colaborarle y sumar a su proceso, yo voy a estar ahí. Pero lo que no voy a hacer es juzgar su proceso. ¿Me estoy explicando? No juzgo su proceso, pero en lo que pueda, yo voy a estar ahí para colaborar con ese proceso. ¿Sabe por qué? Porque el Cristo que está en usted colabora para que el Cristo que está en mí crezca. Y el Cristo que está en mí colabora para que el Cristo que está en usted siga creciendo. Nos necesitamos todos. Y quiero porque esta es una mentalidad corporativa. Y quiero que entendamos algo. En una congregación, bueno, no sé si aquí pasa así, pero en Tarrasa sí. En una congregación hay personas que me caerán mejor y otras no tan mejor. ¿Pasa eso aquí? ¿No mira a nadie? Pero eso no debe impedirme desarrollar una mentalidad corporativa. Es decir, a lo mejor hay gente con la que no me voy a ir a cenar, o con la que no me voy a ir a comer. Pero si me necesita como hermano en Cristo, voy a estar ahí. Porque esto no se trata de lo bien que me caiga. Se trata del vínculo eterno que nos une. Porque déjeme decirle algo. Usted y yo, desde el día que nacimos de nuevo, estamos vinculados de manera eterna. Es decir, aunque quiera, usted no se va a deshacer de mí nunca más. Nunca más. Entonces ese servicio es más un ritual religioso que una expresión de naturaleza. Porque nosotros debemos mirar cuánto de Cristo está creciendo en mí. Yo me voy a ir satisfecho estos días, no si a usted le gustó la predicación. Eso no es lo que a mí me satisface. Yo me iré satisfecho si alguno de ustedes me dice, yo creo que ha habido un aumento de Cristo en mí estos días. Entonces yo digo, gloria a Dios, porque para eso vine. Yo no vine a pasear aquí. Yo vine a que haya un aumento de Cristo en ustedes.
Entonces nosotros debemos analizar eso y debemos buscar, como acaba de decir la pastora, busco el aumento de Cristo en mí. ¿Por qué? Porque cuando Cristo aumenta en mí, sí o sí, habrá una expresión de naturaleza que me llevará al servicio, me llevará al respeto, me llevará a la honra, pero no lo haré por quedar bien con nadie ni por quedar bien con la función pastoral. Lo haré porque la naturaleza que está en mí me lleva a eso. La naturaleza y la vida que porto me lleva a ese lugar. Porque será una expresión de Cristo. ¿Usted piensa que todo lo que hizo Jesús en la tierra lo hizo por obligación? No. Porque la naturaleza que le gobernaba le llevaba a expresar eso. Entonces, cuando Jesús se sienta o conversa con la mujer samaritana, no fue por obligación, fue porque había algo en él que le llevaba a eso, obedeciendo la voluntad del Padre. ¿Sabe qué es lo que va a pasar cuando Cristo aumenta en nosotros? Que habrá una respuesta de obediencia a la voluntad del Padre cada vez mayor. Y repito, esto no es religiosidad ni legalismo, esto es vida. No puede ser que yo haya nacido de nuevo y no haya cambios en mí. El proceso, déjeme acabar con esto y le prometo que ahora sí acabo. El proceso no debe ser una excusa, jamás el proceso debe ser una excusa. No hay cambios en mí y yo digo, es que estoy en proceso. No, es que nunca empezó, quizá no nació de nuevo. Porque no puede ser que pasen 20 años y no cambie nada. Si pasan 20 años y no cambia nada, no está en proceso, perdóneme. Es que no inició el asunto. Algún cambio se tiene que ver. Cambie de peinado, aunque sea usted que puede. Haga algún cambio, el que sea, pero que se vea algún cambio. Que algo se pueda ver, por favor. Porque yo le aseguro que a los que estamos en el proceso de manera correcta, algo se acaba viendo. Paso a paso, poco a poco, pero Cristo se va a ir expresando. Amén. Voy a dejarlo aquí, si usted quiere, a la noche seguiremos, espero que hayan sido edificados, gracias a todos, les amamos mucho, muchísimo, muchísimo. Mi querido pastor, yo le diría que estuvo maravilloso, maravilloso. Esto no termina aquí.